Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, señoras y señores congresistas. Solamente permítanme, por favor, de manera preliminar, hacer una pequeña aclaración. A nosotros se nos ha cursado una comunicación para participar en esta sesión, a la que nosotros venimos con suficiente información y suficiente data, pero para pronunciarnos sobre el proyecto de ley 6306-2020 del Congreso de la República. El predictamen que ha sumillado, ha resumido el señor presidente de la Comisión de Transportes, no se nos ha alcanzado en la comunicación oficial que se nos ha alcanzado, ni tampoco la hemos podido encontrar en la página web del Congreso de la República. Sin embargo, más allá de los lineamientos que ha expresado el señor presidente, excepto la variación en los plazos y la participación o no en el Consejo Directivo, creemos que la información que venimos a compartir el día de hoy, que tiene que ver finalmente con una preocupación que todos en el Estado tenemos, que es cómo trabajamos de manera conjunta y de manera articulada, del mejor modo, para poder servir a 11 millones de personas que en este momento sufren los impactos negativos de tener un servicio de transporte público que se ha rezagado en el tiempo. Diciendo esto, yo creo que es nuevamente importante señalar que la visión que tenemos es una visión compartida y conjunta, que lo que tiene que hacer es ponernos a trabajar. Y como bien lo ha referido el señor ministro de Transportes y Comunicaciones, la ATU es la respuesta técnica del Poder Ejecutivo para afrontar una problemática de transporte profunda, enraizada en varias décadas. Pero este esfuerzo que se da en la ATU probablemente se va a replicar con distinto tipo de institucionalidad en más de 20 ciudades a nivel nacional. Es parte de una política nacional. Pero bueno, si me permiten poder presentar nuestra PPT, que se titula Política Institucional del Transporte Urbano para Lima y Callao. Esta presentación está ordenada de la siguiente manera. Tenemos que dar cuenta de los antecedentes, básicamente la caracterización del sistema de transporte de Lima y Callao que nos merecemos, teniendo como fecha emblemática el 2025. Luego vienen las características del sistema de transporte actual, porque es importante saber desde dónde partimos en este trabajo. Partimos desde una institucionalidad plena, con una consolidación de instituciones absorbidas desde el día 1. ¿Cómo partimos? ¿Cuáles son las características del transporte que atiende las necesidades de viaje de las personas? Y lo más importante es cuál es el plan de trabajo. Es decir, realmente cuáles son las condiciones que desde el organismo técnico se han planteado y se vienen desarrollando, no solamente para darle estabilidad a las inversiones, sobre todo para garantizar un adecuado servicio de transporte público para 11 millones de personas que viven en Lima y Callao. Este plan de trabajo tiene como ejes estructuradores los ejes centrales de desarrollo por parte de la ATU y, por supuesto, una línea de tiempo para que podamos ver cuál es esta planificación, hacia dónde vamos y hacia dónde vamos juntos, porque el trabajo que está, digamos, encabezando la ATU requiere del refuerzo de la colaboración de la población, de la academia, del Poder Ejecutivo, de varios sectores y, por supuesto, también del Congreso de la República, de los operadores de transporte, de los conductores de transporte, de quienes en este momento brindan su trabajo, ¿bajo qué condiciones? Como podemos ver, es una problemática compleja.
Vayamos en materia, por favor. Antecedentes. Y ahora vamos a ver un pequeño video muy rapidito de cómo quedaría el sistema de transporte urbano en Lima y Callao, pero lo que se merecen los limeños en un horizonte corto, porque estamos prácticamente finalizando el 2020, un año de pandemia. Estamos hablando del 2025. Adelante, por favor. Tenemos las líneas de metro, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Señores congresistas, en este pequeño video nosotros hemos podido ver los ejes de transporte estructurantes. Hemos podido apreciar cómo recorre el metropolitano desde la zona sur hasta la zona norte de Lima. Hemos podido ver las 4 líneas de metro, la línea 1, la línea 2 de metro, la línea 3 y la línea 4. Estos son los ejes estructurantes, además de los 5 corredores complementarios. Y ustedes dirán, con absoluta razón, bueno, pero ¿y el sistema tradicional de rutas? ¿Cómo engarza en esta fotografía de rutas estructuradas, bien delineadas y que abastecen a nuestra población? ¿Qué tendríamos que pintar si nosotros mantuviéramos las cosas con una prórroga automática de autorizaciones para los siguientes 4, 5, 6, 7 o 10 años, como lo establece el proyecto de ley 6306-2020 que se nos ha alcanzado para información? Esto sería lo que tendríamos que pintar. Una ruta, una estructura de rutas, que no es una estructura de rutas nueva, es una imagen que no es nueva, son tallarines que vienen desde 20, casi 30 años. ¿Qué es lo que generan? Rutas que se superponen una sobre la otra, que han crecido sobre la base de un diseño técnico en lo absoluto. Han crecido y se han diseñado sobre las bases de las necesidades de los titulares de las rutas de transporte. Los titulares de las rutas de transporte que lo que han hecho ha sido básicamente contactar a propietarios de unidades vehiculares para que operen. Y esto, señores congresistas, es lo que se amplía con esta norma. Y esto es lo que precisamente se tiene que cambiar. Si nosotros vemos esta realidad respecto de otras ciudades en Latinoamérica, porque no estamos hablando de Europa, esta caracterización la tenemos en el día de hoy, o sea, Lima y Callao en el 2020 tienen las mismas características que tenía el transporte urbano en Quito en 1995, antes de la implementación del trolebús, en Bogotá en el 2000, antes del Transmilenio, en Santiago de Chile. Nosotros hemos colocado por rigor científico en el 2007, pero en realidad en 1980 ya habían combis y cústers en la ciudad de Santiago. Y si queremos ver un parangón entre la mejora drástica de los servicios públicos, veamos que en la década del 90 las telecomunicaciones y el servicio de energía
generaron enormes mejoras, incremento de la red y una expansión muy grande en términos de calidad. Nosotros estamos finalizando en el 2020 y tenemos las siguientes características en nuestro sistema de transporte público en Lima y Callao. Nosotros tenemos 23.162 vehículos. De estos 23.162 vehículos, más de la mitad, el 66% del total, son combis y coasters. ¿Y esto por qué? Porque en el año 2012 ya se introdujo una ordenanza que generaba que cada unidad que fuera reemplazada, una combi, una coaster, fuera reemplazada por un bus patrón. ¿Qué fue lo que ocurrió? Apenas en el cambio de gestión municipal es que se eliminara este estándar del bus patrón y pudieran ingresar micros tipo combis y tipo coasters a atiborrar nuestras calles, es decir, la presencia de la micromovilidad. Muy bien, ¿qué otras características tenemos? Que el 26% de los vehículos tiene como antigüedad más de 20 años. Y una cosa que es, además, que representa algo que va a contrasentido de todas las medidas que se adoptan en el mundo, que es limpiar el aire y, por lo tanto, generar un servicio de transporte que aporte mucho menos a la contaminación. Tenemos que el 99% de la flota vehicular en el transporte público en Lima y Callao se mueve en función del diésel. ¿Cómo afecta esto a los usuarios? Con enfermedades isquémicas del corazón, con cáncer de pulmón, con infartos y en general con todas enfermedades que son preexistencias que en este momento agravan la situación de quienes puedan contraer el COVID. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que cambiar. No puede continuar. Y en ese trabajo estamos. Bien, seguimos. Si hablamos de la accesibilidad de los desplazamientos de las personas. ¿Y por qué hablo de la accesibilidad? Porque cuando se diseña un sistema de transporte, se hace para que las personas, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad motora y además, por ejemplo, de visión, puedan viajar en condiciones de igual manera que todas las otras personas que tienen su desarrollo y su capacidad normal. Si nosotros estamos hablando de dignidad, esta dignidad el día de hoy solamente le alcanza al 6% de los viajes en Lima y Callao. 6%. Como podemos ver, este porcentaje es insignificante y solamente le alcanza a las personas que se desplazan en el metropolitano y probablemente con justa razón dirán, bueno, será en hora valle, porque en hora punta está atiborrado. Y tienen toda la razón, porque hay que mejorar también estos sistemas y estos modos de transporte. Algunas fotografías que nos permiten graficar de qué estamos hablando. Estamos hablando de vehículos como la Bestia, que acumula más de 3 millones de soles en multas por infracciones al transporte urbano y que no se pueden desterrar de las rutas, porque lo que se genera en el sistema actual es que las gerencias de transporte urbano que tenían en ese momento las competencias no tenían grúas, llevaban los vehículos a los depósitos. En los depósitos, luego para recuperar lo que se hubiera infraccionado, se iba hacia un proceso de remate, lo cual que generaba que estas unidades volvieran a salir y estábamos en ese círculo vicioso. Al interior de los vehículos, ¿qué tenemos? Estas condiciones en las que viajan generalmente, mayoritariamente,
la población que vive en nuestras periferias, en el Callao y en las zonas, digamos, más pudientes, a partir de las 10 de la noche, cuando se retira la oferta formal, cuando en este momento no podemos garantizar la continuidad del servicio las 24 horas. Ya quisiéramos que fuera siquiera hasta las 12 de la noche, pero no los podemos garantizar. Y eso es algo que tiene que cambiar. En la siguiente, por ejemplo, vemos cómo las personas y cómo está organizado el servicio, básicamente en desorden, con jaladores, con vehículos combis, que lo que he dicho es información estadística, no son estimados, no son presupuestos. Más del 66% de la flota habilitada en Lima y Callao son combis y son coasters. Como nosotros sabemos, en el 2019 cayó la bestia con más de 3 millones en multas impagas. Pero existen otras bestias, una de las cuales supera los 7 millones de multas impagas. Inclusive para corregir ese problema tenemos una respuesta. Y para eso es importante que la institucionalidad blinde el trabajo técnico que realiza la ATU, porque yo quiero destacar que los esfuerzos para cambiar esta realidad han venido de hace mucho tiempo, y es precisamente la intervención política la que ha generado que las reglas de juego no solo no sean las ideales para los inversionistas, sino que han castigado drásticamente el bienestar de nuestros usuarios. En eso creo que nosotros, ustedes, señores congresistas, y el Ejecutivo, estamos plenamente convencidos que las personas merecen ser el centro de nuestra atención. Este cambio de visión que tenemos que impulsar de manera conjunta. Precisamente, otro de los emblemas, digamos, o de las características es que los limeños y chalacos pierden entre 2.5 y 4 horas diarias de su tiempo. Esta situación definitivamente tiene que cambiar. Yo quería hacer referencia que, además, en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, mal llamados accidentes, porque en realidad son la mayor parte de ellas circunstancias que se han podido evitar, los incidentes de tránsito. ¿Cuántas personas han fallecido en el 2019 en Lima y Callao? 790 personas en Lima y Callao. El impacto económico de estos decesos significa un número que a nivel nacional es casi un punto del PBI nacional, pero que en Lima y Callao alcanzan el 0.3. Y además, esto significa condenar a la pobreza y al dolor a muchísimas familias. Permítame referir que este tiempo de pérdida de horas hombre en el transporte público de 2.5 a 4 horas diarias significa 3 días de nuestras vidas al mes en una combi. Significa un mes al año. Y esas pérdidas de vida son lo más grave. Podríamos hablar, por supuesto, de la productividad de la ciudad. Podríamos hablar de la productividad del país, porque finalmente más del 50% de los bienes y servicios del país se producen en Lima y Callao. Pero aquí lo que nos interesa es poner en relevancia los impactos para las personas. Yo a lo que he hecho referencia es a lo que ha ocurrido históricamente. He hecho referencia al tema histórico de cómo se ha generado el problema de transporte que ha estado en manos de las municipalidades. Entonces, me refiero a que se planificaba en una gestión municipal, luego venía una gestión municipal siguiente
y simplemente destruía todo lo anterior. Y me refiero concretamente a Ordenanza 1599. Luego, en el 2014, en los primeros meses, se retira el bus patrón, con lo cual permite el ingreso de las combis. ¿Qué otra cosa también? Se traen abajo toda la licitación del sistema tradicional. Del 70% de las rutas de transporte se declararon nulas, es decir, los corredores de integración, los corredores de aproximación, y de ahí en adelante, inclusive, los corredores complementarios vienen funcionando en menos de la mitad de los paquetes que fueron licitados. Por ejemplo, el número de paquetes es de 49, se concesionaron 18 y no se continuó precisamente por una mirada política en 31. Por lo tanto, la implementación de los corredores complementarios es apenas del 36.73%. Solamente 5 corredores complementarios tienen que avanzar en su implementación en más del 60%. ¿Y eso qué es lo que ha generado? O mejor dicho, ¿por qué se ha generado? Por una falta de institucionalidad y porque las autoridades municipales no dieron continuidad a esta reforma. Gracias, señor congresista, porque me permite aclarar. En la introducción, cuando me presenté, agradecí la información, agradecí la invitación y pedí que trabajáramos de manera conjunta. Es bueno que conversemos sobre estos temas porque nos permite despejar y entregar información. Siguiendo con la presentación, gracias, señor congresista. Vamos ahora a la caracterización de las empresas. Nosotros decimos las empresas de transporte público, estas comisionistas, afiliadores del grupo de tallarín, digamos, de las rutas diseñadas como un tallarín. ¿Cuántos trabajadores tienen con sus derechos laborales? ¿Cuántos de los conductores y los jaladores están en las planillas? Es decir, que no ganan al destajo, sino que tienen un sueldo fijo, que tienen vacaciones, que tienen CTS, que tienen un horario para trabajar y otro para el descanso con sus familias. Saludo esta presentación porque me permite poner en relevancia, por ejemplo, un tema que es muy importante. En el COVID vino esta pandemia que nos permitió desnudar una serie de inconvenientes. Cuando, por ejemplo, se hizo a través de gestiones en coordinación con el Ministerio de Salud la prueba del COVID para los conductores de las empresas tradicionales, comisionistas, afiliadoras, ¿qué resguardo en salud o qué seguro de salud tenían los conductores? Ninguno. Simplemente no salían a operar y por lo tanto no habían ingresos para sus familias. Por lo tanto, esta es una situación que afecta no solamente a los conductores, también a los cobradores. En corredores complementarios y en el metropolitano sí tenemos cifras claras de cuántas personas tienen sus derechos laborales. 1.646 y 1.429. Y si hablamos del número de flota propia de las empresas de transporte, nuevamente, cuando hablamos de las empresas tradicionales que nosotros conocemos, estas de las rutas tallarín, no tenemos información certera. Y voy a explicar luego por qué. Corredores tiene 656, reitero, a un 36% de implementación, y el metropolitano 544. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a poder ver información que es muy relevante que todos y todas la conozcamos. Para conocer específicamente cómo está el diagnóstico de la formalización de los servicios de transporte,
nosotros sostenemos regularmente reuniones en una serie de mesas. En estas mesas que se llevan a cabo con los operadores, con los gremios y por supuesto con la sociedad civil, nosotros hemos recibido también la queja sobre necesitamos que nos ayuden a reperfilar nuestras deudas. Tenemos deudas ante el sector financiero para poder, que tenemos que sanear. Y como se ha planteado, es de alguna manera lo que justifica ampliar las autorizaciones en determinado tiempo. ¿Qué ha arrojado esta encuesta que se ha alcanzado a todas las empresas en Lima y Callao entre el 26 de agosto y el 25 de septiembre? De los 371 operadores de transporte autorizados, tan solo hemos recibido respuesta válida de 87 operadores. Y cuando me refiero a operadores, básicamente me estoy hablando de titulares de ruta. Es decir, menos de la cuarta parte de las empresas han absuelto, nos han enviado información, a pesar de que, como ustedes imaginarán, son los primeros interesados en poder beneficiarse de las ayudas y las salvamentos que podrían utilizarse o a los que podrían acceder y que el Poder Ejecutivo puso. Muy bien, de estas 87 empresas de transporte, solamente el 60% cuenta con deudas en el sistema financiero para la adquisición de unidades de transporte público. Solo el 43% de la flota de operadores encuestado se encuentra bajo financiamiento, con deuda registrada. Y un dato que además es particularmente sensible: el plazo de financiamiento en promedio es de 2 años. Algo que es además muy importante. Reitero, 60% de 87 operadores tienen deuda y el plazo de su endeudamiento es de 2 años. No toda la deuda, además, le corresponde al titular de la ruta. El 55% de los endeudados son los afiliados, no los dueños de las rutas, sino esos propietarios de unidades vehiculares que han decidido apostar. Y esto es particularmente preocupante, porque esta información que se ha solicitado para ayudar a las empresas, dado que se manifestaba, no hemos podido acceder a Reactiva Perú, hubiera sido importante que se nos alcance, porque una y otra vez se explicaba, bueno, los requisitos de Reactiva Perú no son tampoco requisitos tan complejos. Necesitamos saber cuáles son esas barreras que impiden que puedan acceder a financiamiento. Una de las cosas que probablemente les ha jugado en contra es no tener deudas tributarias, que es uno de los requisitos básicos que están fijados en el Reactiva Perú. Pero como vamos a ver, y como también no escapará al análisis de todos los señores congresistas y todas las personas que nos están escuchando, en la práctica, el ser propietario de una ruta hace que los ingresos que se suman al sistema a partir de lo que pagan los usuarios, básicamente esos ingresos no se trasladan en las declaraciones de impuesto a la renta, es decir, no se tributa. Y eso también es muy importante decirlo, porque es parte de la caracterización del sistema de transporte. En realidad, veámoslo a fondo, del modelo de negocio que se perennizaría con esta medida. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque estas ganancias que se tienen el día de hoy, estas ganancias básicamente perjudican a los usuarios. Y si nosotros decimos que el proyecto de ley busca darle estabilidad a las empresas
de transporte de estabilidad jurídica, nos estamos refiriendo al 25% de las empresas de transporte que no están diciendo que tengan el íntegro de su flota, sino que pueden tener un determinado número de unidades. Y si nosotros lo abordamos de esa manera, no podríamos decir que podemos generar una ley para casos específicos que deben ser abordados por la autoridad. De ninguna manera podríamos dejar que se induzca a nuestro Congreso de la República a legislar con una norma que tenga prácticamente nombre propio. Muy bien, estas son las características de nuestro sistema de transporte urbano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este es nuestro plan de trabajo, señores congresistas. Estas son medidas fundamentales de corto plazo. Antes de empezar, yo quisiera decir, muchas veces se hace alusión a que la ATU ha sido creada en el 2018. Efectivamente, en diciembre del 2018 se creó la ATU, pero el Consejo Directivo, que es el órgano que le da vida y funcionamiento a la ATU, recién se instala en junio del 2019. En octubre del 2019 se absorbe la Gerencia de Transporte Urbano de Lima y la Gerencia de Transporte Urbano o Gerencia General de Transporte Urbano del Callao. Pero ¿qué ocurre? Recién el presupuesto con el que puede trabajar la ATU se inyecta en noviembre del 2019. Bajo esas condiciones, y a pesar, diría, de esas condiciones, se avanzó en limpiar y darle homogeneidad a los registros de transporte urbano, de todos los servicios de transporte, el transporte regular, el transporte de taxi, el transporte de movilidad escolar, el transporte turístico, el transporte de personal. Además, se recibieron las competencias en materia de fiscalización de transporte, con no más de 100 inspectores. Y en esa etapa se han celebrado sendos convenios de colaboración con los municipios distritales que nos han permitido afrontar con ellos y además con los orientadores de transporte esta circunstancia tan difícil que hemos enfrentado todos los peruanos, que es la pandemia. El hecho de que nuestros usuarios pudieran viajar en condiciones que resguarden su salubridad, guardando la cola, el distanciamiento social en los paraderos y en las unidades de transporte, ha sido posible gracias a que el personal de primera línea de la ATU, a través de sus inspectores, a través del personal de 32 municipios, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, puedan verificar el cumplimiento de los protocolos. Porque desde marzo, una de las primeras entidades, si no es la primera, que aprobó protocolos de salubridad fue la ATU. Y desde entonces, la ATU se convirtió en parte de la primera línea de lucha en esta pandemia. Y lo resalto en esos términos porque el eje comenzó a ser, además en la práctica, nuestros usuarios. Esto, no obstante, no ha detenido el trabajo, a pesar de que gran parte nos hemos dedicado en modo COVID a avanzar con esta reforma, esta implementación de un sistema integrado de transporte para Lima y Callao. Es por eso que en octubre del 2020, recientemente, la semana pasada, hemos aprobado la prórroga por 6 meses de las habilitaciones de las empresas que son autorizadas. Y con eso permítanme referirme a uno de los presupuestos básicos de la propuesta de ley que se nos ha alcanzado para debate o que está también
en la base material del predictamen, que es el hecho de que no caiga el servicio. El servicio tiene vida hasta dentro de 6 meses. 6 meses que es una suerte de respiro para los operadores y que de ninguna manera supone, y yo le agradezco, señor congresista, poder comunicar, se ha dicho que a los 6 meses, en abril, se van a eliminar todo el sistema de combis. Y eso nunca se ha dicho. Las 2 veces que he tenido la fortuna de ser invitada a la Comisión de Transportes y además en todas las mesas técnicas y en las reuniones técnicas con los señores gremios que integran los gremios de transportistas, se ha hablado sobre esta implementación gradual del sistema y cómo estamos migrando hacia un sistema de concesiones que está inclusive previsto en la propia ley de ATU. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en este noviembre de 2020 nosotros tenemos ya mejoras regulatorias muy importantes que nos van a permitir, y digo nos van a permitir porque este sistema no es de la ATU. El sistema de transporte público es de los usuarios, es de los operadores y nos va a permitir adecuarnos al nuevo marco normativo, al nuevo marco regulatorio, con una prórroga de autorizaciones, con una incorporación de bus patrón, muy importante porque, como dijimos, la ATU no empieza con un servicio de transporte en buenas condiciones, empieza con un servicio de transporte en el que se privilegia la microtransportación. 66% de la flota está representada por combis y cústers. Con la incorporación del bus patrón, esas son reglas de juego claras para quienes quieran comprar una unidad vehicular, lo hagan con vehículos de las dimensiones necesarias: 12, 24, 9 metros. ¿Con qué condiciones además? Con condiciones que reviertan esta realidad de tener que el 99% del parque automotor es a diésel. El bus patrón incorpora además el bus patrón a GNV y el bus patrón eléctrico. Y no solamente eso, nosotros estamos junto con el Ministerio de Energía y Minas próximos a celebrar un convenio que nos va a permitir la conversión de los vehículos a diésel del parque automotor, del transporte público, no solamente de los taxis como ha venido funcionando, del transporte público en más de 1000 unidades hacia GNV, tal como se tiene previsto con este subsidio que está en el FICE que maneja el Ministerio de Energía y Minas. Los transportistas podrán recuperar la inversión en la conversión de sus motores en prácticamente un año y con ahorros en el tiempo sostenibles que les van a permitir mejorar su rentabilidad y darle sostenibilidad al sistema. En marzo del 2021 tendremos la propuesta de bases y contratos de concesión para poder completar lo que no se hizo. ¿Qué es lo que no se hizo y lo que no se avanzó? Los corredores complementarios. Los corredores complementarios, recuerden, están funcionando con el 36% de su operatividad. Ellos además no cuentan con rutas alimentadoras. Estas rutas alimentadoras, como ustedes fácilmente coligen, son aquellas que llegan a las zonas periféricas de Lima y de Callao, donde la población que tiene en este momento ingresos menores destinan el 25%, el 30% de sus ingresos a el transporte público y además con tarifas reguladas, porque lo que tenemos en este momento es libertad de precios, libertad de tarifas, porque esa es una condición en una autorización de transporte, mientras que cuando vamos a un servicio público
en el caso del transporte declarado con la ley 30.900, el transporte terrestre es un servicio público y por lo tanto sujeto a regulación tarifaria. ¿Cómo se incorpora? En contratos de concesión. Y eso, ¿qué nos va a permitir? La integración del sistema y que nuestros usuarios puedan beneficiarse de descuentos con los transbordos y no que se sumen un pasaje tras otro, tras otro, tras otro. Más allá de que puede ser muy bonito hablar de la tarjeta, estamos hablando de los recursos económicos tan necesarios para la población que sufre en este momento de una grave crisis económica. En mayo del 2021, como les decía, lanzamos este proceso de licitación y la preoperación de estas concesiones en el 2022. Nuevamente, las autorizaciones en el 2020 son básicamente hasta abril de un periodo de transición. En el 2021, si tenemos la suerte, y digo la suerte y el esfuerzo, nos mantenemos todos, los limeños, los chalacos, las autoridades, todos con las manos en alto defendiéndonos del COVID, podremos lograr que se normalicen los viajes. En el 2022, la estructuración de las concesiones. ¿De qué concesiones? Las concesiones que se lanzarán en el 2023. ¿Para qué? Para que no tengamos estas rutas tallarines que les hemos mostrado en el gráfico y que afectan tanto a nuestros usuarios y que es de verdad el modo que va a permitir la estabilidad jurídica para los operadores de transporte público. En este periodo se desarrollarán los estudios complementarios, el sistema de recaudo, el modelo de transporte, la integración tarifaria, la estructuración de la concesión. Yo quisiera destacar que en este espacio de tiempo, nosotros, a raíz del ingreso de los subsidios aparejados al cumplimiento del protocolo, han permitido que el parque automotor en Lima y Callao, que es de 23.000 unidades, el día de hoy nosotros tenemos 8.000 unidades que vienen ya operando con GPS. ¿Por qué es importante este avance tecnológico? Que no lo hemos esperado ni lo hemos diferido para dentro de 3 años, dentro de 5 ni dentro de 10, sino que es algo que ha debido estar funcionando ya de parte de las empresas. Esto permite no solamente monitorear cómo las unidades de transporte cumplen sus rutas, fundamentalmente permiten que esta información la incorporen las empresas en su operación y puedan despachar las unidades de transporte sin competir entre ellas. Y reitero, estas mejoras se han podido hacer aún en pandemia. En este momento estamos en 8.000. Nosotros esperamos llegar a 10.000 en los siguientes días y que este subsidio no solamente llegue por 30 días, sino que nos alcance y estamos, valga la redundancia, entregando a través de nuestro Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Ministerio de Economía y Finanzas un decreto de urgencia que nos permita ampliar este periodo de 30 días al tiempo que dure la emergencia. Y esto además aparejado a la tarjeta sin contacto, cuya norma va a ser aprobada en los siguientes días porque está básicamente cerrada. Y básicamente cerrada no por un grupo de servidores públicos que analizan información pura y dura en sus escritorios, sino porque los proyectos han sido trabajados con todos los operadores que están en este momento en el mercado, los que ofertan código QR, los que ofertan newbies, los que ofertan todos los otros modos, porque nos interesa que entre ellos compitan y que esta información que puede parecer que solamente nos ayuda a que las personas no manejen dinero, tiene una enorme ventaja para los operadores de transporte público, porque esta renovación tecnológica permite renovar
retomar la confianza del sistema financiero en las empresas. ¿Por qué? Porque por cada validación, por cada pasaje que se pague con la tarjeta significa un ingreso que se puede demostrar al banco. Ingreso que se puede demostrar al banco. Información que en este momento no se tiene. Más allá de todas las ventajas de tener información de los viajes, de los orígenes y destinos, que es información valiosa que nos va a permitir avanzar en esta reestructuración de rutas que ya empezó. Ya empezamos con esta reestructuración de rutas, pero no se trata solamente de eliminar estas rutas fantasmas, se trata de generar estas modificaciones y esta supervisión de las rutas que en este momento están operando para poder hacer las modificaciones, porque lo que no podemos permitirnos es afectar a la población que en este momento está acostumbrada a utilizar un servicio de transporte y que es el centro de nuestra actuación. Entonces cambian inclusive las rutas de transporte y se amplían los servicios en beneficio de nuestra población, en particular de la población más pobre. Pero estos ejes centrales de los que hemos hablado no pueden ser llevados a cabo sin tener reglas de juego claras. Y para eso, la institucionalidad del transporte, que es un concepto que está ahí dentro de la lógica del nuevo sistema de transporte, de la ley y de nuestras políticas, es la institucionalidad. Una institucionalidad que nos permite insertar un enfoque en pro del usuario, en pro del ciudadano, un enfoque que prioriza la accesibilidad del servicio para todas las personas, no solamente para las personas que tienen en este momento alguna discapacidad, sino espacios seguros para mujeres, para niños, además de todos los arreglos en el espacio urbano que se tienen que llevar a cabo por parte de las inversiones que va a realizar la ATU, pero también de las inversiones y el trabajo que tiene que realizar las municipalidades distritales, con las cuales, como he referido, tenemos convenio con más de 32, porque este trabajo, a pesar de que lo lidera la ATU, está lejos de ser única responsabilidad de la ATU. La regulación del transporte desde una perspectiva técnica, sí, pero fundamentalmente participativa. Participativa con los operadores de transporte, para escuchar su problemática, para escuchar sus aportes, para escuchar a la opinión pública, para escuchar a la academia y luego para tomar decisiones técnicas sobre la base de evidencia que respondan a por qué sí se va en una dirección o por qué no se va en otra dirección. Regulación que no es pétrea en el tiempo, porque técnicamente hablando, una política pública debe tener entre el diseño y la aprobación más el monitoreo, se requieren de 3 años para hacer los ajustes. Y estamos hablando de principios básicos regulatorios que están en los estándares OCDE y que tenemos que implementar también aquí. Si bien es cierto, pasando al siguiente punto, que es un eje central, la formalización y la consolidación de las empresas de transporte, actualmente, a pesar de este sistema, que reitero, no es de hace 10 años, nos acompaña básicamente desde los 90, y es esta precariedad en la institucionalidad la que no ha permitido que estas empresas que sí tienen en este momento mejoras como incorporar a sus trabajadores en planilla, en la consolidación de las empresas, muy poquitas cumplen con haber renovado, por ejemplo, sus vehículos. Y aquí quiero destacar un tema, que como estas empresas, muchas de ellas, no tienen realmente compromisos de inversión y no tributan en la práctica, y como no hay una tarifa regulada,
todo ese modelo de ingresos se los trasladan al usuario sin invertir a favor del sistema, ni la mejora tecnológica, ni el cambio de ruta, ni los miles de personas que son sus trabajadores, pero que en este momento no tienen sus derechos laborales garantizados. Por lo tanto, este régimen transitorio corto para la mitigación, que es un régimen transitorio que no debe exceder los 3 años, es un régimen que nos permite preparar a los operadores, fortalecerlos empresarialmente, depurar las rutas e ir hacia un sistema de concesiones en los que evidentemente, como parte de los mecanismos de concurso, las concesiones seguramente van a premiar la experiencia. Y eso es muy importante señalar. Otro eje central y muy importante es el pago sin contacto. Reitero, porque de cara a los usuarios es evidente que es mucho mejor que no tengan dinero, pero sobre todo para los transportistas es muy importante que puedan acreditar ante las entidades bancarias que el día de hoy tienen una cantidad de usuarios y una cantidad de ingresos. Esa mejora reputacional para las empresas y de su formalización es la que va a permitir que se consorcien, que participen y que su experiencia en la prestación del servicio sea premiada. No hay que resistirse al cambio, no hay que tenerle miedo. Lo que tenemos que poner todos como tarea es mejorar, es evolucionar. El GPS va en la misma línea, además de poder generar mejoras para las propias empresas, va a permitir que nuestros usuarios tengan en un celular información de las rutas, de los servicios, a qué horas van, a qué horas llega el bus, con una tarjeta y con el recaudo, con la integración de todos los sistemas de transporte, van a poder pagar con una tarjeta mirando a qué horas llega su vehículo. Van a poder abordar un vehículo de transporte público o un taxi que los acerque a un paradero o a una estación y poder abordar un bus, poder abordar el metropolitano o poder abordar una de las 4 rutas de los metros que van a estar operando. Yo quiero destacar que las cifras son claras. No todas las empresas deben beneficiarse con una prórroga automática. Menos por 10 años, porque ya lo hemos visto. Menos del 40% de las empresas siquiera han respondido a las encuestas y menos han acreditado que estén endeudadas por periodos que no superan los 2 años. Y no son solamente las empresas, sino son los propietarios de las unidades. Entonces, no estamos hablando de empresas que tengan a sus trabajadores con derechos laborales, que sean propietarios de la flota vehicular. ¿Por qué es importante esta propiedad de la flota vehicular? Por la responsabilidad de cara al usuario. Porque si hay un accidente, no se hacen responsables. No lo son. Son los conductores. O máximo los propietarios de las unidades vehiculares. Los dueños de las rutas ganan de los que los pagan los dueños de las unidades de transporte. Ganan del combustible, ganan de los trámites que realizan ante la ATU y realizaban ante las gerencias de transporte urbano. Una baja de unidad vehicular, un cambio de conductor, una compra de SOAT, una compra de AFOCAT, de todo eso rentan. Y esas sobreganancias no se traducen en bienestar para los usuarios. Esa situación no debe permanecer. La renovación vehicular, por lo tanto, es muy importante. Les hemos mostrado fotos de estas unidades que tienen millones de deudas. Nosotros estamos próximos a chatarrear unidades vehiculares en diciembre.
una vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones apruebe el reglamento, comenzamos con el chatarreo de unidades que han incurrido en multas y que probablemente, como estas que tienen millones, no van a pagar. Pero no solamente es un chatarreo de sanción, es un chatarreo de incentivos, porque la regulación, así como nuestra fiscalización, que es el mejor ejemplo que tenemos en ATU, también el proceso de chatarreo es una regulación sobre la base de incentivos, no solo sobre la base del garrote, que era lo que se planteaba siempre. Por lo tanto, eje central, reitero, es el bus patrón, los buses a GNB, que son parte de nuestra política nacional, y por supuesto, los buses eléctricos, en un nuevo eje de rutas, con un nuevo sistema. La priorización de los servicios también es importante. Ya hemos lanzado, inclusive en época de pandemia, en corredores complementarios que están apenas al 36% de su implementación, nuevos servicios semiexpresos. En el metropolitano, con todos los problemas y con la auditoría que se va a realizar a la prestación del servicio y a los contratos y a la mochila grande de los varios cientos de millones de soles que están comprometidos en arbitrajes que el Estado ha perdido y que vamos a tener que pagar, son casi 800 millones. O sea, la ATU no está recogiendo un sistema virtuoso, todo lo contrario. Tiene una tarea muy compleja que tiene que atender y que tiene que corregir inclusive esos contratos que han sido y que son poco beneficiosos para los usuarios y por supuesto que no permiten una adecuada regulación de parte de los usuarios. ¿Qué es lo que tenemos rápidamente para avanzar en la segregación de carriles? Que es muy importante porque esto permite mejoras operativas inmediatas para los operadores de transporte público. Y eso además de todas las mejoras que supone el que ya tengan GPS incorporado. Si fueran realmente todas empresas de transporte con responsabilidad sobre la operación, deberían ser las primeras interesadas en tener a sus conductores que no estén compitiendo entre sí. ¿Y eso cómo se logra? Con el GPS, que es una mejora operativa inmediata. La implementación progresiva de los sistemas y de los elementos del sistema integrado de transporte vienen de la siguiente manera, si lo queremos poner en una línea de tiempo que permita hacer el control del Congreso de la República, del Ministro de Transportes y Comunicaciones, pero sobre todo de nuestra ciudadanía. Nuestros reglamentos de transporte público, el de taxi, el de transporte escolar, el de transporte de personal, el de transporte, la prepublicación en el 2020 del reglamento de transporte urbano que será aprobado en el primer trimestre del 2021. La viabilidad de la línea 3 del Metro de Lima, que va a conectar, digamos, viéndolo en sencillo, desde la zona sur de Lima hasta Lima Norte. Es casi una paralela al metropolitano y que estará lista con esta planificación hacia el 2025. El inicio de la elaboración de las bases de la primera licitación de los servicios de transporte para completar este 66% faltante en corredores complementarios, ya la tenemos en inicio. En el 2021, ¿cuáles son nuestros grandes hitos? Nuestro reglamento de transporte urbano aprobado, el establecimiento del bus patrón, el bus patrón a GNB y el bus patrón eléctrico. Y aprovecho esta indicación del bus patrón eléctrico para solicitar muy respetuosamente al Congreso de la República su máxima colaboración. La ATU está trabajando ya un proyecto de ley para la movilidad eléctrica y para que la movilidad eléctrica ingrese
de manera sostenida en Lima y Callao y a nivel nacional. La disminución del tiempo de los usuarios, de viaje de los usuarios, a través de la segregación de los corredores complementarios. No más 4 horas de desperdicio de la vida de las personas o meses del año atrapados en el transporte público de mala calidad. La firma del contrato gobierno a gobierno para la construcción de la línea 3 y la línea 4 del metro, todo subterráneo, más de 13 distritos conectados a través de la máxima tecnología con transferencia tecnológica en el presupuesto y además con el tiempo previsto, porque esta es una modalidad que nos permite aprovechar contratos de naturaleza internacional, pero además como la transparencia es muy importante para la ATU, con acompañamiento de la Contraloría General de la República por decisión de la ATU. El inicio del régimen transitorio para la migración a concesiones, la marcha blanca del primer tramo de la línea 2 del metro durante el 2021, es decir, en el próximo año. Una línea que va a conectar de este a oeste nuestra ciudad capital. El primer tramo estará en marcha blanca en el año 2021. El plan de movilidad urbana sostenible también en el año 2021. Nosotros esperamos que los municipios provinciales de Lima y Callao avancen con sus planes de desarrollo urbano, porque este plan de movilidad urbana que consolida todos los modos de transporte se nutre de estos instrumentos de planificación. No obstante ello, es un error decir que mientras no se tenga este plan de movilidad, nos congelamos y no hacemos nada, porque estamos demostrando que tenemos data, que tenemos planes que estamos desarrollando y que son precisamente los usuarios los que necesitan que la situación que data del 90 no se congele hasta el 2030 para recién poder generar cambios. En el 2022 tendremos ya la ejecución de las obras de la línea 3, la línea 4, el plan de desarrollo logístico, que es también uno de los elementos muy importantes, y por supuesto la licitación de los servicios de transporte regular, es decir, una oportunidad de negocio a largo plazo de los operadores de transporte en beneficio de nuestros usuarios, y porque no se trata de que haya en esto una dicotomía. Nadie está poniendo unos intereses, sobre todo de los empresarios, por encima de los usuarios. La regulación en los países más avanzados es una regulación que no es una regulación de árbitro, que solamente media entre las empresas, sino es una regulación que tutela los derechos de las personas. En el 2023, en esta línea de tiempo, tenemos el inicio de la operación de las rutas licitadas, el inicio de operación del tramo 1B de la línea 2 del metro, la mejora en la infraestructura de paraderos y accesibilidad para el usuario. ¿Y por qué decimos al 2023? Porque es importante que lo sepan, señores congresistas, señoras congresistas. Gran parte de lo que ha heredado la ATU, que ha asumido recientemente el 14 de septiembre, el metropolitano y los 5 corredores complementarios, son una serie de proyectos de inversión pública para la mejora en paraderos que básicamente o no tienen estudios o no tienen presupuesto. Y por lo tanto hay que actualizar los estudios, hay que hacer los expedientes técnicos y hay que alimentarlos de presupuesto. Nada de eso se ha avanzado en los últimos 20 años. La interoperabilidad del sistema en el 2024, el Plan Maestro de Transporte actualizado, el funcionamiento de la tarifa integrada, el inicio en operación de las rutas licitadas de transporte regular, en un segundo grupo además, y en el 2025, que para nosotros es una fecha emblemática, porque vamos a tener ya todas las rutas de transporte licitadas y operando,
y además integradas con la línea 2 del metro, la línea 3, la línea 4 y en general con un sistema de recaudo ya completamente integrado y de cara al usuario en una app en su celular. Ponernos esta vez a la altura de otras ciudades, porque los usuarios tienen derecho a que se trasladen de manera digna. Estamos seguros, señores y señoras congresistas, que en este empeño y en este trabajo estamos, como no puede ser de otra manera, todos en conjunto. Esta es una oportunidad en la que todas las autoridades del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo podemos avanzar en el beneficio de 11 millones de limeños y chalacos, entre los cuales también están los conductores de transporte y los cobradores de transporte, que en este momento viven en un modelo de transporte que no los beneficia, que solamente beneficia la microtransportación y el negocio de muchos de los empresarios que son dueños básicamente de rutas de transporte. Muchas gracias por su atención, señores congresistas.